Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6, versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2, dice la palabra del Señor. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La mayoría de nosotros, hermanos, hemos leído, hemos oído y hemos conocido interpretaciones típicas a este pasaje que se suelen dar en el evangelicalismo de nuestro tiempo, en los lugares de donde el Señor nos sacó. Y en particular hemos estado muy familiarizados con las interpretaciones que se dan a la expresión muertos al pecado. Pues noten nuestro texto, miren allí. Porque los que hemos muerto al pecado. Y por lo general, casi todos aprendimos que esto de morir al pecado era simplemente una figura que se cumplía en las aguas del bautismo. Y nos decían, ¿qué es morir al pecado? Bueno, morir al pecado es que cuando te metemos en el bautismo, tú es como que mueres y cuando te sacamos, pues ya estás muerto al pecado. Muchas veces se interpreta de esa manera, como si el morir al pecado fuera meramente un símbolo representativo en las aguas del bautismo. Y en todo caso también llegamos a escuchar interpretaciones en donde se nos decía que esta expresión muertos al pecado sencillamente era una expresión para referirse a la expectativa o a la esperanza de todo cristiano de llegar a tener una nueva vida o una muerte, en este caso, al pecado. Es decir, que se nos decía que estar muerto al pecado es la esperanza que todos tenemos esforzándonos y poniendo todas las fuerzas para ya no pecar más. Y se solía decir que esto de estar muertos al pecado, pues, era más bien una expectativa de que todos debían estar buscando, que tenemos que estar trabajando o echándole ganas para poder llegar al punto de estar muertos al pecado. Sin embargo, aunque ciertamente esta muerte al pecado de la que nos habla nuestro texto, en realidad ciertamente se está simbolizando a través de las aguas del bautismo, la realidad es que el propósito que el apóstol tiene cuando nos expresa aquí esta frase, no es explicarnos el símbolo del bautismo. El propósito que el apóstol tiene en este versículo no es explicarnos el símbolo del bautismo, sino que lo que él está buscando aquí es expresarnos la realidad clara y tangible en la vida de todo creyente, que es el morir al pecado. El apóstol nos está diciendo que morir al pecado, sí, en efecto, en este versículo y en todos los demás textos en donde en el Nuevo Testamento se menciona la expresión morir al pecado, esto no es solo una expresión simbólica, sino que es una gracia sobrenatural, verdadera y palpable en la vida del creyente verdadero. El morir al pecado no es un mero símbolo, ni es una mera expectativa. ¿Saben? El apóstol nos está diciendo esto como una realidad tangible, palpable en la vida del creyente. Así que, con la gracia del Señor, el día de hoy quiero hablarles acerca de la gracia de ser muertos al pecado. Y fíjense cómo se los dije. La gracia de ser muertos al pecado. Porque en efecto es una gracia, lo vamos a ver.
y no es un mero nombre que se usa para describir el símbolo del bautismo en agua. Ahora, el hecho de que sea una gracia ya nos está señalando de inicio su origen y su cualidad espiritual. Pues si es una gracia, ya nos está señalando de dónde viene. Si es gracia, ¿de dónde viene? De Dios. Y si viene de Dios, ¿qué es? Es una gracia espiritual. Ahora, además, el hecho de que sea una gracia ya nos está hablando de su capacidad operativa en el corazón del creyente verdadero. Es decir, una gracia, cuando viene y se manifiesta en el corazón del creyente verdadero, no es posible que no haga nada. ¿Me explico? Es decir, una gracia no es solo un nombre. Vamos a ver que una gracia no es solo un gafet de algo. No solo es un simple símbolo y ya. Una gracia, de hecho, es una operación del poder de Dios en la vida del creyente. Y si es gracia, va a producir algo. Si no produjo nada, no hay gracia. Y dado que es una gracia, esta no puede entonces emanar de otra fuente que no sea la unión mística del creyente con Cristo. Si es una gracia, entonces no puede emanar de otra parte que no sea de la unión mística del creyente con Cristo, de donde fluyen todas las gracias. ¿Proviene de la unión mística del creyente con Cristo entonces? ¿Cómo es eso? Se preguntarán ustedes. Bueno, ya que veo que tal vez no tenemos muy claro a lo que nos referimos con la unión mística de Cristo con el creyente, les invito a que vamos a ver entonces ahora, a manera de paréntesis y lo más breve que podamos, vamos a ver primeramente la unión mística con Cristo, para enseguida ver la gracia de la muerte al pecado y por último, de una manera mucho más breve, vamos a ver la muerte consciente al pecado. Pero veamos primeramente la unión con Cristo, pues esta nos va a establecer la plataforma sobre la cual vamos a caminar en cuanto a la gracia de la muerte al pecado. La unión mística del creyente con Cristo, debemos decir primeramente que es la realidad central y es un estado indispensable para la aplicación de todas las bendiciones de la salvación en Cristo, pasadas, presentes y futuras. Pónganme mucha atención porque en estas cosas, hermanos, hay muchísimo que explicar y que no vamos a poder explicar. Pero les voy a repetir eso para que tengamos bien en mente las implicaciones. Esta unión mística con Cristo entonces es esa realidad central y es un estado indispensable para la aplicación de todas las bendiciones de la salvación en Cristo, todas las bendiciones pasadas, todas las bendiciones presentes y todas las bendiciones futuras. ¿Qué decimos con esto? Que la unión con Cristo del creyente es un estado indispensable para poder participar de todas esas gracias. Si no estamos en unión con Cristo, ninguna de esas gracias se puede aplicar a la vida del creyente. Dicho de otra forma, es en virtud de la unión de Cristo con el creyente que todas esas gracias se aplican. Dice en ese sentido el teólogo Robert L. Raymond, la unión con Cristo
es el manantial del que brotan todas las bendiciones espirituales del cristiano. El arrepentimiento, la fe, el perdón, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia, la glorificación. ¿Siguieron? La unión con Cristo es de donde fluyen, dice el teólogo, hace esta figura como si fuera un manantial, de allí fluyen todas estas bendiciones. Es decir, porque estamos unidos a Cristo, es que fluyen todas esas cosas hacia nosotros. Fuera de la unión con Cristo, ninguna de esas cosas fluyen a nosotros. ¿Me explico? La unión mística del creyente con Cristo es entonces la razón y fundamento de todas las gracias salvadoras, desde la elección hasta la glorificación misma. Desde la elección hasta la glorificación misma, todas esas bendiciones y gracias que se regalan al creyente se hacen o manan de la unión con Cristo. La expresión más común en la Escritura para describir esta unión es la expresión en Cristo. Ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento una y otra vez la expresión en Cristo. Y debemos entender entonces que la expresión en Cristo, de hecho, es la expresión más común que usa la Escritura para referirse a la unión de Cristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 1 al 7, se los leo, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ojo, que nos bendijo, ahí están las bendiciones de las que les hablaba, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y aquí viene la frase, en Cristo. Miren qué cosa tan interesante. Según nos escogió en Él, otra vez, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Noten otra vez, en quien, otra vez, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si ustedes notaron, en el pasaje se repite una y otra vez esta expresión en Cristo, en el amado, refiriéndose a esta unión. Y además de esto, si ustedes notaron, el pasaje coloca todas estas bendiciones recibidas por la causa de esta unión. Es decir, que se reciben todas estas cosas porque se está en Cristo. El texto dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, es decir, porque estábamos en Cristo. En otras palabras, en virtud de la unión con Cristo, entonces, dice el versículo 4, nos escogió en Él. Es decir, en virtud de esta unión es que fuimos escogidos también. Y tal vez sea necesario aclarar aquí que con bendición espiritual, la Escritura se refiere a toda gracia de orden espiritual, y no estamos hablando de asuntos materiales ahora, sino de toda gracia espiritual, entre las que se encuentran las gracias relacionadas con la salvación, la perseverancia y la glorificación.
todas las gracias que recibimos relacionadas con la salvación, con la perseverancia y con la glorificación, provienen de la unión con Cristo. De donde encontramos en nuestro texto que ni siquiera la predestinación de los pecadores para la salvación fue hecha aparte o fue hecha fuera de Cristo. ¿Me siguen? Pues dice el texto, nos escogió en Él. Lo que nos está diciendo que ya estábamos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta qué cosa tan sorprendente es eso? Por lo general, solemos pensar que la unión con Cristo ocurre o comienza en el día de nuestra salvación. Pero el texto nos está diciendo que la unión con Cristo fue la causa de la predestinación misma. Es decir, que porque estábamos ya en Cristo, que porque ya estábamos contemplados en Cristo, representados y unidos de manera objetiva a Cristo desde antes de la fundación del mundo, fue que nos eligió. ¿Me están siguiendo? De manera entonces que aprendemos que la unión con Cristo precede a la creación misma. Y eso es impresionante. Ya estábamos en Cristo y unidos en Cristo antes de que todas las cosas fueran creadas. Así entonces, la unión con Cristo, por lo tanto, precede también a la aplicación de todas las gracias salvadoras en la vida del pecador elegido, y es la causa misma de tales bendiciones. Es decir, no ocurrió que el Señor nos salvó y entonces nos unió a Cristo. No, fue en realidad al revés. Porque estábamos unidos en Cristo de manera objetiva, es que luego la gracia de la salvación se aplicó al corazón de los que ya estaban unidos a Cristo. ¿Me explico? Y esta unión, pues, es una unión vital y real. Es por esta razón que el cristianismo no puede ser meramente una religión moralista como la de los fariseos o intelectualista como la de los gnósticos, sino que el cristianismo es una religión experimental. Una religión experimental en la persona de Cristo el Salvador, de manera que se puede decir, si tú no estás unido a Cristo el Salvador, si tú no tienes esa unión en relación íntima con ese Salvador, tú no eres cristiano. He aquí entonces la tremenda, por no decir descomunal importancia de la unión con Cristo, hermanos. Es en razón de esto también, pues, que exhortamos a todos los que se dicen ser cristianos carnales, entre comillas, que no asisten con constancia a la iglesia, ni se comprometen con ella, y les exhortamos y les decimos que cómo pueden decirse cristianos en tal condición de desconexión con Cristo y con su esposa. Ahora bien, ya que tenemos claro de manera muy general lo que es la unión con Cristo, nos preguntamos, ok, si esta unión entonces ocurrió o
o preexiste desde antes de la creación misma, significa entonces que hemos estado unidos en estrecha relación con Cristo todo este tiempo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos considerados hijos de ira y enemigos de Dios y de toda justicia. Bueno, la respuesta es desde luego que no. No estábamos en esa relación estrecha e íntima todavía. En ese sentido también nos contesta el teólogo Raymond y dice: no nos convertimos en participantes reales de Cristo hasta que la redención se aplica de manera efectiva. Tampoco nos convertimos en participantes reales de Cristo hasta que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos puesto nuestra confianza en Él, que son efectos de la regeneración. En otras palabras, escuchen, estar en la relación en Cristo y convertirse en un participante de Cristo son dos cosas diferentes. El pecador elegido está siempre en Cristo, pero en realidad no se convierte en participante de Cristo como un efecto de la relación en Cristo y la regeneración hasta que confíe en Él. ¿Siguieron? De manera entonces que el creyente verdadero, aunque ha estado en Cristo desde antes de la fundación del mundo, no es hasta su conversión que experimenta esa unión empírica o experimental con Cristo, porque ahora participa de Cristo y de las bendiciones consagradas en Él antes de la fundación del mundo. Por esa razón decíamos que la unión con Cristo que precede a la creación es una unión objetiva y es una unión representativa, pero es hasta que viene la regeneración que esa unión se vuelve participativa. ¿Me expliqué? En otras palabras, es donde nosotros entramos de manera consciente a la unión. La unión ya existía, pero nosotros nos hacemos participantes de ella en el día de la conversión. Esta unión con Cristo y el creyente se efectúa por el Espíritu Santo en un modo misterioso y sobrenatural. Y es por esta razón que se le denomina la unión mística con Cristo. Esa palabra místico no es en el sentido de como esotérico o supersticioso, no. Místico proviene en este caso de la palabra griega musterio, que significa algo que está oculto o algo que subyace bajo la superficie, de manera que cuando se dice que es la unión mística con Cristo, se está refiriendo a que es la unión que es hasta cierto grado incomprensible. ¿Cómo es en realidad? No se nos ha sido revelado de manera completa cómo es en realidad que estamos unidos a Él. ¿Me explico? Solo se nos dice estamos unidos, mas no se nos dice de manera total. No se nos explica de manera total cómo fue. Por esta razón, entonces, es mística. De manera que, aunque esta unión, pues, es inmaterial, puesto que es espiritual, no es terrenal, y es oculta o mística, también es real. Es una unión real, hermanos, e inseparable. La unión con Cristo es una unión real. No es un solo nombre o una mera doctrina que se expresa y ya,
como cuando ustedes estaban allá en el mundo y oían, no, es que Cristo murió por todos los pecados. Ah, sí, no, sí. Y ya. Cosa que no hacía ni producía absolutamente nada en ustedes. ¿Me explico? La unión con Cristo es una unión real y experimental desde que el creyente entra en participación o entra en grado consciente a ella. Es algo real y verdadero. No es una expectativa ni es algo que llegamos a alcanzar. Es algo real y verdadero. Dice John Newton, la unión de un creyente con Cristo es tan íntima, tan inalterable, tan rica en privilegios, tan poderosa en influencia, que no puede ser representada plenamente por ninguna descripción o similitud tomada de las cosas terrenales. La mente, como la vista, es incapaz de aprender un gran objeto o de captarlo, un gran objeto, sin mirarlo de diferentes lados. Así nos dice este siervo del Señor, la unión con Cristo es un tema tan grande, tan amplio, que no se puede ver solo con un solo vistazo. Pero ahora bien, esta unión, a pesar de eso, es una unión real, como son reales las gracias que de ella emanan. Y es en virtud de la unión con Cristo que el apóstol Pablo expresó ahora sí las palabras del capítulo 6, versículo 3 y 4 de Romanos 6, que dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, noten otra vez esa expresión, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, noten aquí una cosa. Una vez más, se nos está expresando la frase o la expresión de la unión con Cristo en el Nuevo Testamento, que es la expresión en Cristo. Nos está diciendo que el apóstol dice: ¿no sabían ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? En otras palabras, es como si dijera: ¿ustedes no sabían que los que hemos sido unidos a Cristo y los que hemos sido participantes en Cristo, hemos sido también unidos a su muerte? Y esto es algo, aquí es donde ahora sí, ya empezamos con lo profundo. Esta unión, quiero enfatizar una vez más, es una unión real. Así como la salvación no es algo subjetivo y que todo aquel que ha nacido de nuevo puede identificar en sí mismo que algo pasó, ¿no es cierto? Todo el que ha recibido verdadera regeneración puede observar tanto en sus afectos como en su misma naturaleza: algo me pasó. ¿Me explico? Puede identificar dentro de sí mismo algo sobrenatural que no lo produjo él por su propio esmero, por su propia fuerza, por el echarle ganas, porque oró tanto tiempo, porque ayunó. No, sino encuentra o identifica algo que pasó y que es real. ¿Me explico? Es algo real porque dice: yo no hacía esto, yo no sentía esto, antes me atacaban así, yo no respondía de esta forma, o más bien no respondía. ¿Me explico? Pueden identificar eso, y eso es algo real. Pues, ¿saben? Así la unión con Cristo es tan real como eso.
Y si el creyente o la persona más bien no lo está experimentando, ahí es algo preocupante, puesto que esta unión es real y es de hecho experimental. Ahora, esta unión como parte de esta unión experimental, el apóstol nos dice, ¿saben? Ahora que entienden que hemos sido unidos a Cristo, ¿saben que también fuimos unidos a su muerte? ¿Cómo es que fuimos unidos a su muerte? Bueno, veamos así en segundo lugar la gracia de la muerte al pecado. Noten que en el capítulo 6, versículos 3 y 4, para el apóstol, esta unión con Cristo no es nada representativo ni imaginario, sino que es una realidad fundamental para su argumento contra la permanencia en la práctica del pecado. Porque el verso 1 comienza diciendo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, nos contesta en el verso 2, porque recuerdan que nos decía el versículo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Noten entonces que aquí el tema es el pecado. Léanlo ustedes después en su casa. El tema de Romanos 6 es el pecado, tema central. Entonces, el apóstol va a tratar con el pecado y nos va a decir qué pasa con el pecado en nuestra vida. Y les dice, tal vez he oído de muchos de ustedes que siguen ahí en el pecado y que lo siguen practicando y que nomás no paran. Les dice, ¿que entonces le vamos a seguir nada más porque algunos dicen que si le seguimos hay más gracia para perdonar ese pecado? O sea, ¿vamos a seguir nada más porque hay más gracia, porque Dios ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros? ¿Entonces le vamos a seguir? Dice el apóstol, no, ninguna manera. Porque, les digo algo, está diciendo el apóstol, ¿no saben ustedes que si son cristianos, ustedes ya están muertos al pecado? ¿No sabían eso? Ahora, noten entonces que esto no es un símbolo. Si ya no se está hablando del pecado práctico, porque el pecado tampoco es un símbolo aquí, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? El pecado aquí no es un símbolo, no nos está diciendo, bueno, como hagan de cuenta que a veces medio pecamos. Hay como un símbolo de que a veces nos portamos mal. No, ¿sí me explico? No, él está hablando del pecado real. ¿Perseveraremos en el pecado real para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora nos dice, ¿por qué no vamos a perseverar? ¿O por qué no estaríamos perseverando en ese pecado, apóstol Pablo? Porque tú ya moriste. Ahora, yo sé que en este momento esa expresión para ustedes está significando lo que les enseñaron en otro lugar que significaba. Es, tú ya moriste, no, tú ya haz de cuenta que ya moriste. ¿Sí o no? Por lo general, esa era la interpretación. Tú ya haz de cuenta que ya moriste. Así que, si ya haz de cuenta que ya moriste, pues ya no le sigas. Échale ganas. ¿Sí o no? Así nos decían. Pero este no es el sentido del texto. El sentido del texto es, noten que ese es el argumento del apóstol Pablo. ¿Por qué debemos dejar el pecado, apóstol Pablo? Porque ya no deberíamos de seguir en esa práctica. Dice, porque ustedes ya están muertos. Y el que está muerto ya no puede seguir, ni aunque quiera seguir en eso. Para el apóstol, entonces, estar muertos en el pecado no es una posibilidad. No les dice, abandonen ya el pecado porque puede ser que ustedes ya hayan muerto
quien quite. Y entonces pues hay que intentarle. No está diciendo eso. Dice, ustedes ya están de facto, ya están de hecho y en este momento muertos. Si de verdad ustedes han sido unidos a Cristo, ustedes están de hecho muertos ahora mismo. En este mismo instante ustedes están muertos. Y no se trata de una esperanza, y no está diciendo si ustedes han sido unidos a Cristo, entonces ustedes tienen la esperanza de haber muerto al pecado. No dice así, sino que aquí en el texto, la muerte al pecado es una realidad tangible, tan tangible como el pecado mismo. De manera que el apóstol no está diciendo en nuestro texto que ustedes ya de manera simbólica ya murieron al pecado. Pues entonces, no dice así. ¿Me están siguiendo? No se trata de un símbolo, se trata de una realidad tangible. Se trata entonces de una verdad que en esencia no admite contradicción, pues dice el texto, en ninguna manera. Está diciendo, no hay posibilidad de eso. Es como cuando la gente dice que los muertos vienen y le jalan los pies a la gente. Y yo espero que ustedes no andan creyendo esas cosas. O sea, no hay posibilidad de eso. De que, ay no, es que ahí en el panteón se ve que se levantan pasó por ahí, yo lo vi. No, por favor, no hay posibilidad de eso. Está muerto. ¿Me explico? Eso es lo que el apóstol le está diciendo. Hermanos, no hay posibilidad de que ustedes sigan en la práctica del pecado. Está muerto. Así cuán posible es que ese muerto se levante, así es cuán posible que ustedes sigan en la práctica del pecado. Noten entonces que la realidad del versículo 2 que dice, hemos muerto al pecado. Noten, es una realidad. No dice, esperamos haber muerto al pecado. Por la fe confiamos y esperamos que tal vez, a ver, quién sabe, muramos al pecado. No, dice, hemos muerto al pecado. Es una realidad y es un hecho que incluso se encuentra para el apóstol en el pasado. Hemos muerto. Esta muerte al pecado es, de hecho, una realidad presente para el apóstol y no una meta presente. El apóstol no dice, otra vez, nosotros esperamos haber muerto al pecado, no. Es una realidad presente. Ni dice tampoco, ustedes como yo tenemos el objetivo y la meta, vamos a echarle ganas para morir al pecado. No, en este versículo no está diciendo eso. Está diciendo, ya morimos. Ya. Esta muerte al pecado es, entonces, de hecho, una realidad presente para el apóstol y no una expectativa futura. De hecho, la afirmación se expresa en pasado y es así también en pasado para todos los que han sido salvos. Si usted ha sido genuinamente salvo, usted está muerto en realidad, espiritualmente al pecado. Y esto es una realidad, no una expectativa ni una meta. Pero ¿cómo es que ocurre esto entonces si no es una meta y una expectativa como nos habían enseñado antes? Bueno, la respuesta es que cuando el creyente verdadero
recibe la nueva vida en la regeneración, a partir de entonces comienza a ser participante de Cristo. Y en virtud de esa unión, es unido a Cristo en su muerte y resurrección, pues eso es lo que dice el versículo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y otra vez, siempre que leemos esto pensábamos en símbolos, ¿no es así? Pero estas son realidades. Ahora, es decir, que el creyente estaba en Cristo, unido a Cristo, cuando Cristo daba su vida en la cruz. No porque estaba solamente en su mente. Hoy en día muchos expresan y aceptan que sí, dicen, sí, es que estábamos en la mente de Cristo. Él estaba pensando en nosotros cuando estaba dando su vida. Bueno, sí, claro que eso fue así. Pero no es en ese sentido en el que estábamos en Cristo cuando Él estaba en la cruz, sino que también existe una unión espiritual, misteriosa o mística, en el que todo creyente estaba unido a Cristo aún en la cruz misma. El creyente estaba siendo participante en esa unión real, objetiva y espiritual en la muerte de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aunque en los lugares de donde el Señor nos sacó se nos enseñó que aquí esta palabra bautismo se refería al bautismo en agua, la realidad es que aquí esta palabra bautismo no se está refiriendo al bautismo en agua, sino al bautismo de Cristo. Como nos dice Gálatas 3:27, que los que hemos sido bautizados de Cristo, hemos sido recubiertos, hemos sido revestidos de Cristo. Esto para referirse a la gracia de la unión con Cristo, de entrar en la relación con Cristo. Así que con la palabra bautismo aquí se está representando o se está expresando la relación de la participación de el creyente con Cristo. En esta participación, o más bien, esta participación se experimenta en la unión de Cristo con el creyente. Esto es, que la unión de Cristo con el creyente le une a su vida, a la vida de Cristo, y le une también a su muerte y a su resurrección. Pues dice el versículo 4, porque noten, si lo tienen allí, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ya dijimos que el bautismo aquí no es el agua. Somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Noten entonces que somos, dice, sepultados juntamente. Otra vez, siempre habíamos oído que esto se refiere al símbolo de cuando nos meten en el agua. No, aquí no se refiere a eso. De otro modo, no diría juntamente, sino diría así como. Somos sepultados así como Jesús, nosotros acá, Él allá, nosotros acá. No, dice somos sepultados juntamente, y esta palabra juntamente se refiere a la unión, pues aquí se nos tradujo como juntamente, pero es esa unión inseparable. Es decir, nos unieron a Cristo de tal modo, así que cuando Él fue a la muerte, yo no me pude separar de Él porque ya estábamos unidos, como vimos hace ratito, en esa unión inseparable.
Si esa unión es inseparable, entonces yo no me puedo separar de Él mientras muere, resucita y luego me vuelvo a unir. No. Si esa unión entonces ocurre de manera objetiva desde antes de la fundación del mundo, yo he estado entonces de manera objetiva unido a Cristo, aun cuando fue a la muerte y a la tumba y cuando resucitó. Miren la fuerza de la afirmación entonces que dice somos sepultados juntamente con Él. Así como cuando se entierran dos cuerpos juntos en el mismo ataúd y al mismo hoyo. Así. Fuimos sepultados junto con Él. Somos sepultados en esa unión misteriosa con Él para que pudiéramos morir juntamente con Él. Ahora, esta muerte, más bien, la única diferencia de esta situación y de esta unión es que la muerte en Cristo fue una muerte terrenal, más la nuestra espiritual. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos en virtud del versículo que sigue, versículo 5. Noten. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿se fijan? Fuimos plantados juntamente con Él. ¿Qué significa plantados aquí? Esa palabra plantados significa ser injertados. Cuando ustedes injertan una rama a un arbolito, y luego imaginen que agarran todo el arbolito completo y lo meten en un pozo de ataúd y lo entierran. La rama que unieron a él se enterró junto con el árbol. ¿Me explico? Esa es la imagen que nos está dando. Fuimos plantados juntamente con él, pero ahora dice, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Leyeron eso? ¿Para qué entonces fuimos sepultados? Para que Él muriera de manera física, pero nosotros de manera espiritual al pecado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no vivamos más, no sirvamos más al pecado. Noten, hermanos, lo enfático de esto. De manera entonces que el hecho de haber sido unidos a Cristo y haber sido enterrados de manera misteriosa y espiritual con Él, en esa semejanza Él murió a la carne y nosotros morimos espiritualmente. Y es como resultado de esa sepultura junta que el apóstol dice que entonces este viejo hombre fue crucificado, otra vez noten, juntamente, ¿se fijan otra vez esa expresión? Juntamente con Él, en esa unión con Él, ¿para qué? Para que solo sea un simple símbolo y ya. No, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y qué va a pasar cuando el cuerpo del pecado sea destruido en el creyente? Entonces el creyente no sirva más al pecado. Y no es, en ese sentido, no es un mandamiento. Órale, no sirvan más al pecado. No, aquí en este caso es, no puedas servir más al pecado. ¿Por qué se mata a una persona? Cuando alguien la asesina. Para que ya no pueda seguirle causando problemas al que lo mató, ser el cabo suelto, lo que sea. Ya no pueda testificar, para que ya no pueda lo que sea. Así, cuando el creyente
en virtud de esa unión es sepultado con Cristo, viene a morir entonces para que ya no pueda en lo sucesivo servir al pecado. Esa semejanza, como les decía entonces, se refiere a que aquí nosotros no morimos como Cristo lo hizo de muerte natural, sino que la semejanza que tenemos con su muerte es que así como Él experimentó muerte carnal humana, así también nosotros morimos en nosotros mismos. Nuestro viejo hombre viciado en el pecado muere con Él para resucitar con Él. Un nuevo hombre. Esta expresión entonces plantados es, como vimos, otra de las metáforas de la unión misteriosa con Cristo, por la cual somos injertados en Él, de tal manera que, dándonos la vida por su Espíritu, nos transmite de su poder a nosotros. Noten esa figura. Juan 15, acuérdense, el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. En ese sentido, entonces, nosotros éramos pámpanos caídos, tirados y muertos, que al dársenos vida fuimos tomados e injertados a la savia, al tallo de la vid que es Cristo. De manera que la vida que ahora tenemos es la de Cristo, la que fluye de Cristo y se transmite a nosotros. Qué cosa tan interesante, hermanos, en esa metáfora. Así como cuando se injerta una ramita en un árbol, la savia que fluye alimenta esa ramita y la hace dar fruto. ¿Saben ustedes que hay árboles que se les han injertado ramas hasta de 40 frutos diferentes? Y ahí está el árbol dando 40 frutos diferentes. ¿Sí se puede? Sí se puede. Porque la savia de ese árbol, la vitalidad y la capacidad de producir fruto no está en la rama. En todo caso, está en el poder del árbol, de la savia que le transmite esa vida para que la rama pueda dar fruto. De manera entonces que esa rama tiene que estar unida para fin de que pueda vivir y que pueda sostenerse. Así entonces somos injertados. Y cuando somos injertados, Cristo no solo nos transfiere la vida, sino que también nos transfiere el poder. De la manera que el injerto tiene un lazo común de vida y muerte con el árbol al cual se injerta, así el creyente también se hace participante de la vida y de la muerte de Cristo. De manera que la muerte al pecado es una gracia que recibe todo creyente verdadero en virtud de su unión con Cristo en la participación de su muerte. Y como una gracia de Dios, no la produce el hombre. No la alcanza el hombre por sí mismo, sino que es un efecto del poder de Dios que fluye hacia Él en virtud de esa unión. ¿Me siguieron? Pero, ¿en qué consiste exactamente entonces la gracia de la muerte al pecado? Si es una gracia, otra vez, si es una gracia, ¿qué es? Es un regalo. Es un don, es decir, Dios le regaló la muerte al pecado a todos los creyentes verdaderos. Qué impresionante es eso, ¿no les parece? Eso es impresionante. De manera que en esencia y de principio, la muerte al pecado
no depende de nosotros, en esencia y en principio, sino que al ser una gracia depende de Dios. Ahora, enseguida vamos a hacer un balance importante, pero lo primero que quisiera que quede bien claro es esto, hermanos, que es una gracia, así como la gracia de la salvación, así como la gracia de la regeneración, así como la gracia de la justificación, así como la gracia de la imputación de la obra de Cristo, la gracia del perdón de pecados, todas esas gracias, la muerte al pecado es otra gracia que le es dada al creyente. ¿En qué consiste exactamente esa gracia de la muerte al pecado? El teólogo reformador Calvino nos responde que la muerte de Cristo es eficaz, escuchen con mucha atención, es eficaz para apagar y exterminar la depravación de la carne, así como su resurrección lo es para originar en nosotros un estado de naturaleza mejor, indicando que por el bautismo entramos en la participación de esta gracia. En este caso el bautismo, como vimos, según dice el texto, de Cristo. Si no quedó del todo claro, les cito lo que dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta número 43. Escuchen. ¿Qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? Respuesta. Por su poder, escuchen, por su poder, nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con él para que en adelante no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a Él en sacrificio agradable. En otras palabras, el cristianismo no es decir, la salvación verdadera, no es, yo sé que tú tienes tantos poderosos y fuertes anhelos que ahora todavía los sientes y te llevan todos los días al pecado, pero tú ya eres cristiano, aguántate, échale ganas, tienes que matar esos deseos. ¿Y cómo le hago? Pues ayuna, y entre más ayunes y entre más horas estés hincado, más vas a poder matar a la carne. Mátala porque, ¿sí me explico? No, el texto dice que ese ya se murió. En los lugares de donde el Señor nos sacó, de hecho, esencialmente, nos enseñaron solo a blanquear los sepulcros, diciendo, aguántate, échale ganas. ¿Me explico? Es como si estuviera fluyendo toda el agua podrida, negra, enlodada de drenaje negro, está fluyendo y se nos dice, no, nomás párala, contenda, que no la dejes manifestarse. Yo sé que ahí está y fluye y corre. No. Dice la Escritura que en ese sentido, ese poder de la gracia de Dios ha aniquilado, ha matado, ha hecho morir todas esas perversas concupiscencias y deseos. En otras palabras, así como antes anhelaba, se gozaba, le encantaba, no lo obligaban a ir al pecado, sino que iba solo con todo el deseo, con toda su voluntad. ¿Quién le pagaba para ir a pecar? Al contrario, usted pagaba para ir a pecar. Me explico, fluía el mal a raudales de nuestra vida.
Y desafortunadamente los lugares donde el Señor nos sacó, se procuraba simplemente parar esos raudales o pintarlos para que no se vean tan feos. Pero ¿saben algo? En la verdadera salvación, en la verdadera regeneración, la muerte con Cristo, la unión de la muerte con Cristo mata esos raudales de concupiscencia y deseo del pecado. ¿Me explico? El poder de Dios, la gracia de Dios. El cristiano recibe una gracia de que antes corría y el deseo desenfrenado de su carne, pero cuando fue participante de esa unión con Cristo de una manera sorprendente, su estado frenético simplemente se murió, se apagó, desapareció ese frenesí de correr a la concupiscencia, se acabó. La regeneración en el creyente no solo trajo vida, sino que le dotó de las gracias necesarias para caminar en nuestra nueva vida. Y entre esas gracias de la que le dotó está la muerte al pecado. ¿Es acaso cosa increíble que Dios pueda hacer tal cosa? ¿No es igualmente increíble que Dios nos haya dado una vida nueva espiritual? ¿Acaso no nos fue igualmente increíble cuando oímos que no solo nuestros pecados pasados, presentes y futuros habían sido perdonados? ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Si usted es creyente, usted en efecto ha recibido esta gracia. Pero esta gracia como tal, también tenemos que ejercitarla en la fe, como todas las gracias. Tenemos que ejercitarla, digo, todas las gracias experimentales. Tenemos que ejercitarla en la fe. Y para que pueda haber fe, la fe tiene que estar basada en una verdad dada. ¿En cuál verdad? En la exposición, la verdad de la palabra. En la exposición en donde se me explica que esto es así y yo lo puedo creer. Y yo lo creo. Yo sé que puede resultar difícil de creer para quien ha vivido toda su vida conteniendo dentro de sí un monstruo desenfrenado por el pecado. Pues ahí está la esperanza en Cristo, que sí, muere en su eficacia y poder. Ahorita vamos a ver un poco más precisamente cómo y por qué, pero lo que trato de decir primeramente, hermanos, es que esto es una realidad. Pero así como cuando llegamos al Evangelio, ¿no les pasó a ustedes que oímos que nuestros pecados presentes, pasados y futuros habían sido perdonados y dijimos, ¿también los presentes y futuros? ¿No nos costó trabajo creer eso? Porque habíamos aprendido que solo los pasados habían sido perdonados y que de ahí había sido borrón y cuenta nueva y que de ahí quedábamos por nuestra cuenta. ¿No es así? Pero cuando llegamos a la verdadera fe y la doctrina de Cristo y oímos que los pecados presentes, pasados y futuros habían sido perdonados, dijimos, ¿cómo? ¿De verdad? ¿No es así? Pues así, hermanos, esta gracia debe ser aprendida, abrazada y creída
a modo de que produzca la gracia o la operación de esta gracia en nosotros. Pues dice 1 Corintios 15, 16 y 17, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Noten la relación que hay entre la resurrección de Cristo y el permanecer en el pecado. Ahora, aún estáis en vuestros pecados no solo indica el estado de condenación por la falta de remisión de los pecados, sino que también expresa la falta de muerte al pecado en la vida presente del cristiano. El argumento del apóstol en este contexto es: Cristo resucitó, y es una realidad, lo vamos a ver enseguida. Pero si Cristo no resucitó, entonces significa que no murió. Y si tú no moriste con Él en esa unión que vimos, entonces todavía estás en tus pecados. Nunca ocurrió esa muerte al pecado. ¿Me explico? De manera que en el nuevo nacimiento, algo se murió en nosotros. De verdad, en el nuevo nacimiento, algo se murió en nosotros en virtud de la unión con Cristo. Y ese algo es el viejo hombre que estaba enviciado en el pecado y en la perversión. Eso es lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, ese que se murió, estaba viciado. Pero vamos a ver enseguida que el nuevo no es así. Esto quiere decir que en el nuevo nacimiento hay una muerte real y tangible del poder del pecado en nosotros. Por lo que la Escritura declara una y otra vez que estamos muertos al pecado, que estamos muertos al pecado, que estamos crucificados con Cristo. Porque algo se murió. El poder del pecado se murió en nosotros, en el creyente verdadero. Ahora bien, ¿significa esto que ya estamos real y absolutamente muertos al pecado y que somos entonces perfectos y que ya nunca jamás volveremos a pecar porque ya se murió? En ninguna manera. Veamos por último y más brevemente la muerte consciente al pecado. La muerte al pecado es también llamada por los teólogos la santificación. Y en ese sentido dice el teólogo Louis Berkhof: la santificación tiene lugar en forma parcial en la vida subconsciente. Escuchen. Y como tal es una operación inmediata del Espíritu Santo. Pero también en forma parcial tiene lugar en la vida consciente. Y depende entonces del uso de los medios determinados, tales como el ejercicio consciente de la fe, el estudio de la palabra de Dios, la oración y la asociación con otros creyentes. Hasta ahí. De manera entonces que se puede decir que la santificación o la muerte al pecado tiene dos aspectos. Uno es el poder de la gracia dando muerte al pecado, que es lo que hemos estado viendo. Y el otro es un ejercicio constante de los medios de gracia para evitar a toda costa la aparición del pecado. Pero, ¿cómo es esto? ¿No estaba entonces muerto? Lo está. Está muerto. ¿Y cómo es que todavía puede aparecer?
La respuesta es que, así como cuando el muerto está realmente muerto, pero aún permanece allí su cuerpo inerte, así el creyente ha muerto al poder del pecado, aunque el pecado, aún haya dejado su cuerpo de muerte en él. ¿Me siguieron? Cuando alguien se ha muerto, se murió, ¿sí o no? Ya no tiene vida. Sin embargo, su cuerpo sigue allí. Antes de que lo entierren, evidentemente. Su cuerpo sigue allí. Esto es lo que en otras formas es llamado el pecado remanente. Es decir, ya se murió, pero su cuerpo sigue ahí. Ese cuerpo muerto sigue allí. Y esto es a lo que el apóstol Pablo llama cuando dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo muerto que está aquí? Es decir, ese cuerpo ya se murió. Ese viejo hombre enviciado con el mal, la maldad del pecado y la perversión ya se murió. Pero su cuerpo fue dejado allí y sigo atado a él. ¿Me explico? Ahora ya perdió todo su poder, pero sigue allí. ¿Me explico? Y aunque ya ha muerto, la naturaleza pecaminosa en nosotros no desaparece absolutamente, sino que pierde su poder. Es decir, en la regeneración, una de las cosas que no cambia o que no desaparece, mejor dicho, es la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón caído. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene una gracia que da muerte al viejo hombre. Esa gracia entonces mata esa naturaleza pecaminosa, como que si corta todo el yerbajal de maldad pecaminoso. La aplasta esa gracia y la mantiene ahí aplastada y muerta. Pero sigue ahí. ¿Me explico? Ya no domina, ya no manda, pero ahí está. Está muerta porque ya no tiene poder y ya no puede seguirme mandando y dominando como lo hacía. Pero este cuerpo de muerte será completamente exterminado, de hecho, en la victoria final de Cristo. Pero mientras tanto, el creyente, como una nueva criatura, es decir, como un bebé, está completo en todo lo concerniente a sus facultades y capacidades espirituales, mas debe ejercerlas y trabajar en ellas para irse desarrollando y creciendo en conformidad a Cristo hasta que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. El pecado ha sido echado de su trono y de su poder y autoridad. Ese poder y autoridad que tenía están muertos para nosotros, aunque su presencia continúe allí. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, puesto que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En ese sentido, la ley se refiere a la ley del pecado, pues ya nos dijo, la ley de pecado obrando me mató. Entonces, dice, el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, ya no será el rey, ya no tendrá el poder, pues
ya no están bajo su dominio, bajo su control y poder, sino ahora están bajo una gracia. ¿Se dan cuenta? Ahora están bajo el dominio de una gracia y no del poder del pecado. El creyente verdadero entonces quedó totalmente separado en ese sentido del pecado, libertado por medio de la muerte. Sin embargo, éste ya fue destronado, vencido y echado fuera. A pesar de que fue echado, vencido y echado fuera, tiene presencia en nuestro medio, está a nuestro alrededor. Y por eso es necesario estar vigilantes, porque aunque esté muerto, no sea que nos engañe, no sea que llegue a seducirnos y nos enrede en su corrupción y, en un caso muy extremo, llegue a formar hábitos pecaminosos.